El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta tarde los encuentros del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19 y el de expertos de la ciencia respectivamente desde el Palacio de la Revolución. En este contexto, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, convocó a incrementar las acciones de saneamiento ambiental para prevenir el dengue. El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, informó sobre las acciones que Cuba desarrolla para continuar enfrentando el dengue y dio a conocer que la enfermedad tiene incidencia en todas las provincias. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19 y el dengue, el titular de Salud señaló los territorios que presentan mayores tasas de incidencia. Se concentra la positividad más alta en la provincia de La Habana, con 71,1%, seguido de Santiago de Cuba con 69,3%, Oquín 68,3%, La Isla 66,8%, La Tuna 65,4%, Matanza 56,1%, Guantánamo 54,1% y Camagüey 53,3%. Portal Miranda insistió en la necesidad de reforzar las medidas sanitarias y la calidad del tratamiento focal para eliminar el Aedes aegypti, transmisor del dengue. Importante reforzar los grupos de control a nivel de las áreas de salud, integrados por los epidemiólogos, por los cuadros, los supervisores. Hay que asegurar la certificación del 100% de las acciones de control y que se realicen en el tiempo establecido. El bloqueo de los casos sospechosos, otra de las cosas que es importante trabajarlo durante este proceso. Tenemos que lograr el adulticida en los municipios de mayor riesgo, lograr hacerlo con la calidad y que se garantice la fuerza de trabajo para que no se queden equipos en el piso. El ingreso oportuno de los pacientes con signos de alarma, la vigilancia del ingreso en el hogar de los pacientes que tenemos identificados como enfermos. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, convocó a las autoridades de cada municipio a incrementar las acciones, sobre todo ante los problemas de saneamiento ambiental. Sabemos las dificultades con el combustible, con los recursos, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ver las prioridades con el tema recogida de basura, con el tema fumigación, con el resto de las medidas que están establecidas, porque realmente hoy los peligros principales los tenemos concentrados en el dengue y tenemos que, con toda la fuerza, los recursos, las prioridades tienen que estar alrededor del enfrentamiento al dengue. A propósito del tema, durante la jornada, la doctora en Ciencias Guadalupe Guzmán, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, presentó un estudio realizado de conjunto con otras instituciones sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento al dengue. Se refirió a que no es solo una preocupación de Cuba. En América Latina cada década se incrementan los casos. Nuestro país cuenta con una red de laboratorios de inmunología molecular y mantiene una vigilancia sobre los virus que están circulando. Cuba ha aportado mucho en la clínica del dengue y yo no podía dejar de decirlo ahí. Primero porque en el año 81, que es la primera vez que se observa el dengue hemorrágico fuera del sudeste asiático, la clínica fue similar, la que observamos aquí en Cuba con la que se observaba en el sudeste asiático. Pero en Cuba se describe el dengue hemorrágico en adultos, porque en el sudeste asiático principalmente predomina el niño. Aquí se demuestra en adultos en condiciones epidémicas. Se identifican los signos de alarma. Hoy que todos estamos y que el médico, que incluso la población sepa del signo de alarma, eso se identifica en Cuba. Y Cuba ha jugado un papel fundamental en la nueva clasificación de la OMS de dengue con y sin signos de alarma, porque va dirigida a que el paciente no agrave. Durante el encuentro de expertos de la ciencia con la máxima dirección del país, el doctor en ciencias Raúl Guinovart explicó que los pronósticos de la COVID-19 para Cuba siguen reflejando un control de esta enfermedad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.